Hola, buenas. Un saludo a todas las personas que nos estáis viendo en directo a través de los canales de Twitch y de YouTube y que os habéis conectado para ver una nueva edición del programa de 30 minutos. Un programa en el que tiene como objetivo acercar el trabajo que se realizan desde las administraciones públicas, desde las universidades y hacerlo además de la mano de los que son sus protagonistas, que son las personas que trabajan en ellas. Recordaros que podéis acceder pues a todas las entrevistas que hemos hecho en este espacio en el canal de YouTube y también en formato podcast en los canales de iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y sin más, comenzamos el programa de hoy presentando a nuestro invitado, Jorge Olcina, que voy a saludar ahora. Jorge, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Amalia? En primer lugar, darte las gracias por haber aceptado la invitación de estar hoy en el programa de 30 minutos. Nada, es un placer, lo sabéis y estoy encantado. Pues para aquellas personas si hay alguien que no conozca a Jorge, Jorge es catedrático de, si me equivoco en algo me corriges porque ya sabes que siempre esto de buscar muchas veces las fuentes y las referencias podemos cometer algún error. Pues es catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, también es máster en Ordenación del Territorio, presidente de la Asociación Española de Geografía y bueno, tienes un montón de cargos y un currículum que se puede consultar en diferentes plataformas y además eres comisionado de la Generalitat Valenciana para el Plan Vegan Renace. Yo quería comenzar esta entrevista, Jorge, que nos explicaras qué es el Plan Vegan Renace. Pues sí, la verdad es que a veces nos cuesta, ¿no?, llegar al público y poderles explicar lo que es el plan, ¿no? Mira, el plan es una iniciativa afortunada del gobierno valenciano después de un desastre como fue el de la gota fría, la dana de la Vega Baja de septiembre del 2019. Pues tuvo la idea de diseñar un plan que permitiera la reconstrucción de la comarca en aquellas partes que se había pues, destruido por efecto de la inundación y después la preparación en el medio y largo plazo de un territorio para adaptarlo a posibles eventos extremos de esas características para que fuera más resistente y luego para que tuviera lo que ahora llamamos más resiliencia, ¿no?, que supiera superar esas dificultades aprendiendo de las lecciones del pasado y sobreponiéndose, digamos, con una visión óptima para el futuro, ¿no? Y esto afecta a todas las capas de la sociedad, a todas las actividades económicas. En definitiva, es un plan integral, es lo que llamamos un plan estratégico. Se presentó hace ahora un año, en septiembre del 2020, en la localidad de Almoradí. Se diseñaron una serie de actuaciones estratégicas, hasta 27 actuaciones estratégicas, que desde entonces pues se están desarrollando, ¿no? Hay que entender que es un plan ambicioso, ya digo, no es un plan de corto plazo. Tenemos que preparar ese territorio, adaptarlo también a los efectos del cambio climático y supone mucha inversión. Ahora con los fondos europeos estamos intentando conseguir ayudas para poner en marcha alguno de esos proyectos y supone también mucha colaboración, cooperación entre administraciones, ¿no? Es fundamental. Este plan está por encima, por así decirlo, de ideologías. Es un plan pensado para la población que allí vive, ¿no?, que es lo importante. Está localizado en una zona muy concreta, pero quizás sería Sí. necesario, ¿no?, una estrategia a lo mejor nacional, europea o incluso mundial, ¿no? Bueno, sí, sí. De hecho, bueno, la idea es que este plan pueda servir como ejemplo, como laboratorio, para luego desarrollarlo en otras partes del territorio valenciano, en primer lugar. Y bueno, si puede servir de ejemplo para otros territorios españoles, pues magnífico, ¿no? Para su confección, pues claro, no surge todo, nada así de la nada, ¿no? Se cogieron ejemplos de planes similares, de actuaciones que se han llevado a cabo, por ejemplo, en la zona sur de Estados Unidos, en Nueva Orleans, detrás del Katrina, pues toda la planificación que se llevó entonces para recuperar ese espacio, diferentes planes de adaptación que se están llevando a cabo en territorios, en ciudades europeas. Bueno, pues todo eso se ha tenido en cuenta para diseñar el conjunto de actuaciones que son necesarias, en este caso concreto, en el Bajo Segura, ¿no?, la comarca de lo que llamamos tradicionalmente la Vega Baja, ¿no? Pero ya digo, es portable porque se define en definitiva una metodología
para trabajar sosteniblemente en los territorios. Es un poco la filosofía que guía este plan. Yo me guardé hace, pues mira, el 29 de noviembre de 2019 una nota de prensa del Parlamento Europeo por el que se declaraba la emergencia climática, ¿no? Mm. Todavía hay gente que esto del cambio climático no se lo cree, ¿no? Pues mira, Amalia, es una de las cosas, pues sí, lamentablemente es así, ¿no? Cuando yo creo que, y siempre en las últimas charlas, conferencias que a veces me invitan, yo siempre digo que ya se ha pasado de la fase de creencias, es decir, de que me creo o no me creo el cambio climático, a la fase de evidencias, ¿no? Porque ahora ya tenemos evidencias, datos científicos, datos climáticos, atmosféricos, que nos permiten confirmar que hay unos procesos que están cambiando, que en definitiva eso supone un cambio en las condiciones climáticas, que el clima de la Tierra y en particular el nuestro, ¿no? De nuestro litoral mediterráneo, pues está cambiando y por tanto lo importante es poder transmitir en cada momento a la sociedad aquello que la investigación nos va diciendo, con aquellas actuaciones o medidas que tienen que ir siendo necesario poner en marcha porque es un proceso que de momento estamos viendo que no termina, ¿no? El proceso de calentamiento causado por esa inyección a la atmósfera de gases de efecto invernadero, estamos viendo que no termina, ¿no? Al contrario, cada año batimos récords de mayor presencia de gases de efecto invernadero, a pesar de que hemos firmado protocolos, acuerdos y demás internacionales. Por tanto, es un tema que ya no nos lo podemos tomar a broma, por así decirlo, ¿no? Hay gente que no quiere creer en esto, bueno, en ese campo nunca podemos entrar, ya entramos en el campo de las creencias, que eso cada persona es libre, pero la evidencia científica está ahí, ¿no? Y un 99 y muchos por ciento de la comunidad científica pues ya está señalando que el proceso de calentamiento es una realidad, ¿no? Y bueno, lo importante es empezar a tomar medidas cuanto antes. Sí, porque muchas veces ¿no? las personas de a pie pues dicen, bueno, si es que en realidad yo poco puedo hacer, porque incluso lo que yo haga poco va a contribuir cuando hay grandes empresas que están, bueno, contaminando o están, bueno, pues los aviones y demás. Dice, ¿realmente el ciudadano, la persona de a pie, puede contribuir, bueno, pues a luchar en esta lucha contra el cambio climático? ¿Y cuáles serían, en caso de que fuera así, qué herramientas o qué cosas podría hacer? Mira, esto es una labor colectiva, ¿no? Está claro que las grandes decisiones siempre son las de los gobiernos, limitando emisiones. Aquí en Europa, la Unión Europea, la verdad es que ha hecho una apuesta decidida, ¿no? Y ya marca una serie de objetivos de reducción de emisiones, de descarbonización progresiva de nuestra economía hacia el 2030 y 2050, pero a partir de ahí ya entran las diferentes escalas, ¿no? Como llamamos en geografía. La escala estatal, que tiene que marcar una serie de planes de cambios en el sistema energético, eso ya se está haciendo. Las escalas regionales, que tienen que ir aprobando planes de adaptación y mitigación al cambio climático, así como normativas. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, también está llevando a cabo esta senda. Y luego vienen las escalas más próximas al ciudadano, ¿no? La escala municipal, que tendrá que elaborar planes de adaptación al cambio climático y el ámbito familiar, ¿no? Domiciliario, por así decirlo, donde ahí también tenemos herramientas. En definitiva, lo importante es ir sembrando esas pautas, esa semilla, podríamos decir, de que los recursos naturales en la Tierra tenemos que ser de una vez conscientes de que son finitos, que no podemos hacer cualquier uso indiscriminado de ellos, que tenemos que adaptarnos a unos límites que nos impone la naturaleza, en este caso la parte atmosférica del medio, y por tanto todo lo que hagamos en nuestro comportamiento diario de racionalidad en el consumo, en el gasto energético, en el gasto de agua, todo eso son buenas prácticas que en definitiva van calando a la sociedad, ¿no? Y luego el ciudadano tenemos una herramienta importante que es el voto, ¿no? Cada 4 años podemos decidir nuestros gobiernos a diferentes escalas y aquellos partidos que veamos que no quieren defender estas cosas, que no van a llevar a cabo políticas activas y demás, pues nosotros tenemos la posibilidad de decidir con nuestro voto una u otra formación política en función de esto también, ¿no? Bueno, pues sí, yo digo que todo lo que hagamos en la escala más individual, más familiar y tal,
En definitiva, es generar semilla que va calando en la sociedad. Y realmente en este tema, desde hace 20 años, las cosas han cambiado a mejor, ¿no? En el sentido de una concienciación, de que ahora exigimos más a nuestros políticos que se tomen medidas. Estamos viendo efectos de eventos naturales extremos que están causando pérdidas económicas, a veces vidas humanas, y bueno, ya empezamos a pedir responsabilidades. Bueno, pues afortunadamente todo esto ha ido cambiando para mejor en ese sentido. Quizás el problema que tiene el cambio climático es el componente económico, ¿no? O la vertiente económica, ¿no? Que en muchos Mm, casos supone un cambio en la forma de producir, en la forma bueno, pues de sí, consumir, y quizás ahí está esa, ¿no? Siempre esa dicotomía, y está ese problema de qué prima más, la economía, el medio ambiente, como no lo vemos cercano, que es algo claro. inminente. ¿Puede ser esta las causas o cómo influye Sí, este componente mira, en la vida? el cambio climático, lo que encierra en sí es que es lo que yo llamo un riesgo silencioso pero constante, ¿no? Es un proceso continuo que no se manifiesta de forma abrupta de un día a otro, de un año a otro, pero va manifestando fenómenos, procesos que, bueno, los datos, los análisis científicos ya van confirmando en fin, que esto no es lo que teníamos antes, que algo está cambiando y que, por tanto, tenemos que conocerlo bien para adaptarnos a esta nueva realidad. Y luego que en el fondo tomar medidas para mitigar o adaptar el cambio climático es apostar por la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad ambiental, territorial y también la sostenibilidad económica. Esta cuesta más, ¿no? Porque digamos que lo barato es mantenerlos como hemos estado, ¿no? Consumiendo petróleo, carbón a trochimoche, lanzando emisiones, luego eso tiene efectos, contaminación. Eso es, digamos, la forma barata de entender nuestra relación con el medio, ¿no? Y nuestras prácticas económicas. Lo complicado es lo otro, ¿no? El apostar por una manera más racional, más sensata de relacionarnos con el medio. Y esto tiene un coste económico, claro. Ahora estamos viendo el problema de la luz, del gasto energético y de la luz, ¿no? Ujú. Bueno, pues estamos en ese proceso de cambio de nuestro modelo energético y vamos a pasar unos años con seguramente la luz a un precio alto, ¿no? Porque hasta que no consigamos completar nuestro nuevo modelo energético de transición, en esta transición, pues las tecnologías todavía pues siguen siendo caras. Luego hay gente que se aprovecha de estas coyunturas para, en fin, hacer negocio, poner más caro algunas materias primas, etcétera, ¿no? Eso en el mundo del capitalismo siempre pasa, ¿no? Y Por tanto, debemos entender eso, ¿no? Que la sostenibilidad cuesta dinero, pero que nos lleva a un mundo mejor, ¿no? Y a medio y largo plazo, digamos, nuestra estancia en la Tierra va a ser mucho mejor, ¿no? Si lo hacemos bien. claro, pero me venía a la cabeza una cuestión con ese cambio de modelo, ¿no? Que afecta a Sí. nuestro país, a España, y es el modelo de turismo, ¿no? El turismo que Sí, hemos tenido ahora, ¿no? Yo creo que sí. va en esa línea también, ¿no? Mira, hay dos actividades económicas que van a tener que empezar a trabajar ya de manera seria este tema, que es la agricultura y el turismo, ¿no? Son las dos actividades más expuestas a los elementos del medio, ¿no? A los elementos atmosféricos. En el caso del turismo, por supuesto, ¿no? Porque estamos tendiendo hacia un clima cada vez menos confortable, cada vez más extremo, con manifestaciones a veces violentas. Todo eso nos obliga a preparar los destinos turísticos para asegurar la vida humana, ¿no? Para hacer nuestra estancia en esos destinos también más confortable y sobre todo que nos garanticen la vida, ¿no? Y bueno, en ese sentido, destinos y actividad turística, de empresa turística, tiene que empezar a cambiar, ¿no? Por ejemplo, en algunos territorios se podrá ampliar la temporada turística. Estamos viendo que el periodo cálido del año se alarga hacia los extremos, ¿no? A lo mejor esto de concentrar las vacaciones solo en el mes de agosto o desde mediados de julio a mediados de agosto, pues a lo mejor ya no va a tener tanto sentido, ¿no? Pudiendo venirse en junio, pudiendo venir en septiembre, octubre, porque las condiciones climáticas lo van a permitir, ¿no? Por tanto, bueno, ahí empieza a haber elementos con los que trabajar para ir adaptando esa actividad a los efectos del calentamiento global, ¿no? Y lo mismo en la agricultura. Habrá cultivos que habrá que cambiar, sistemas de riego que habrá que cambiar. En fin, lo importante es no detenerse porque esto es un proceso que no tiene vuelta atrás.
No tiene vuelta atrás, pero hay una fase en esa que estás tú, que Mm, estás describiendo, que es importante explicar, ¿no? Esto a sí, la sociedad, a esos mm, sectores que se van a ver más afectados. ¿Cómo se puede comunicar o cómo podemos hacer llegar a entender, ¿no? La importancia de lo que estamos hablando de, ¿no? No lo sé si la sí. supervivencia de la especie es ser demasiado catastrofista o, o cómo se puede hacer esto, Jorge. Sí, en el fondo estamos hablando de planificar una estancia del ser humano en la Tierra, pues mucho más racional, podríamos decir más confortable, ¿no? Porque si no lo hacemos, los efectos van a ser peores, ¿no? En las próximas décadas. Mira, yo aquí creo que no podemos nunca utilizar el mensaje catastrófico, ¿eh? A veces es verdad que se presta mucho este tipo de temas ambientales a la imagen llamativa, al mensaje nos convertimos en un desierto, esto vamos hacia un cataclismo. No. El cambio climático en el fondo es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad que si sabemos aprovecharla, podemos, como te decía, hacer nuestra estancia en la Tierra mucho mejor, ¿no? Nuestra relación con la ciudad, nuestra relación con el medio natural, con las actividades económicas. Es decir, hasta ahora hemos trabajado con un sistema que a veces no calculábamos los efectos que tendría, ¿no? Muy derrochador de recursos, muy depredador de materias, etcétera. Y hemos visto que eso tiene unos efectos a veces no calculados, pero ahora estamos viendo qué manifestaciones se presentan, ¿no? Bueno, vamos a cambiar. Es la oportunidad de empezar a hacer las cosas bien. No se trata de un cambio radical de hoy para mañana. No podemos asustar a la sociedad. Tenemos que planificar el cambio y este es un cambio muy profundo. Tenemos que planificarlo para las próximas décadas, ¿no? Y bueno, eso es el mensaje que yo lanzaría, que el cambio climático hay que entenderlo también como una oportunidad de mejorar. Ujú. Eso es un poco la cuestión. Y en esa, pues mira, en esa labor de concienciación, viendo los más pequeños incluso, casi están más concienciados que los mayores. O sea, con las campañas que se han hecho, porque yo les veo a los niños, a los Sí, pequeños, adolescentes, que están muy concienciados en aspectos, ¿no? Yo no sé si el mensaje o la imagen de Greta Thunberg les caló mucho, sí. pero puede ser que esas generaciones que vienen más pequeñas estén más concienciados ante estos que los más mayores. Sin duda, porque Ujú, ya desde pequeño están viviéndolo, ¿no? Y afortunadamente son mensajes que van calando en los sistemas educativos, ¿no? En muchos países del mundo. Ahora también lo va a ser en España. Se van a introducir materias vinculadas con la cuestión ambiental, la sostenibilidad, el cambio climático en el currículum, ¿no? De las enseñanzas básicas, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Claro, los jóvenes son la gran esperanza que tenemos, ¿no? Porque ya, digamos, para determinados sectores de edad, ¿no? Que entran en una fase madura de su vida o, digamos, una etapa ya de jubilación, ¿no? Bueno, pues ellos o incluso nosotros hemos vivido un tipo de relación de actividades económicas, de movimiento socioeconómico pues que era el que nos enseñaban, el que se transmitía de unas generaciones a otras, pero bueno, ahora nos hemos dado cuenta que esto dañaba nuestra tierra, dañaba los recursos y dañaba la atmósfera, ¿no? Y bueno, los jóvenes esto ya lo empiezan a ir teniendo claro, ¿no? Sí, sí, para mí son la gran esperanza que tenemos, ¿no? Porque ellos nos van a exigir que hagamos esos cambios. Afortunadamente tiene que ser así. ujú. Y cambiando de tercio, si hay una profesión que lleva unas semanas que está de moda, por desgracia, ¿no? Es la de geografía y la profesión de geógrafo, ¿no? Con todo lo que está pasando con el volcán, ¿no? Sí, ¿No? Hemos adquirido todos en 2, 3 semanas, hemos ampliado nuestro vocabulario, ¿no? Con lo que son la fajana, las coladas, los piroplastos, ¿no? Entonces, sí. ¿puede ser esta una oportunidad para la geografía el que se le ponga en valor? Mira, no es Por porque yo desgracia, sea Pues, geógrafo, ¿no? Pero yo pienso que la geografía es una de las grandes ciencias del siglo XXI, ¿no? ujú, Porque tenemos, por así decirlo, la responsabilidad de favorecer los procesos de sostenibilidad desde la geografía, de prepararnos o adaptar la Tierra, sus regiones, sus territorios al cambio climático
y de llevar a cabo pues, esa labor de recopilación de datos, de tratamiento de datos, de cartografía de esos datos, que es fundamental para un mundo globalizado, ¿no? Localizar los procesos, ¿no? Bueno, esa triple misión es la que tiene la geografía en el siglo XXI, ¿no? Quizás pues la sociedad sigue teniendo la idea de que la geografía pues, es eso que nos decían de localizar, de los ríos, las montañas, que sí, esa es una parte importante de la geografía, ¿no? Pero va mucho más allá, ¿no? Es la ciencia de la sostenibilidad ambiental y territorial, es la ciencia de la cartografía, porque nuestro lenguaje es el mapa y es el que tenemos que transmitir a la sociedad, y es la ciencia de la adaptación al cambio climático, que va a ser el gran tema del siglo XXI, ¿no? Ujú. Y tú que eres profesor, estás en la universidad, bueno, eres catedrático, estás en la Universidad de Alicante, además también fuiste decano de la Facultad Sí, de Filosofía y Letras, que me ha sí, llamado, me ha llamado me ha llamado sí. la atención. Para aquellas personas, aquella gente que está estudiando geografía, ¿es una buena carrera con salidas? Que siempre preguntan, ¿no? Comentas que sí porque va a ser en los próximos tiempos, pero ¿cómo está ahora en la universidad, bueno, estos estudios? Danos una visión tú que estás desde dentro y lo conoces. Sí, mira, hubo reformas de planes de estudio, la última, llamada de Bolonia, ¿no? Donde se adaptaron las titulaciones a los nuevos grados y máster. Y bueno, la geografía apostó por una visión más aplicada en la formación del alumnado, vinculada a las cuestiones de planificación ambiental y territorial. Y bueno, por ahí es verdad que yo digo, todas las carreras lo pueden tener igual de bien o igual de mal, ¿no? Es verdad que hay sectores pues, como el sanitario que ahora tienen una gran demanda y demás, pero la geografía está demostrando su capacidad de aplicación en la sociedad con los trabajos que se van haciendo, ¿no? Ya te digo, de temáticas ambientales, demográficas, inmigración, desarrollo en las escalas locales, riesgos naturales. Bueno, eso tiene una aplicación directa en la sociedad, ¿no? Porque en el fondo la geografía lo que tiene que perseguir también es mejorar el orden de cosas existentes en la Tierra, es decir, en la sociedad con su medio y, por tanto, favorecer un desarrollo, digamos, racional, sensato del ser humano con su medio, ¿no? Con su territorio. A eso tiene que apostar la geografía, ¿no? Y bueno, existen titulaciones de grado de geografía, muchas de ellas se llaman geografía y ordenación del territorio porque es una pieza fundamental para entender la dinámica de las sociedades y el futuro a medio y largo plazo de las sociedades. Y luego existen másteres de especialización de algunos temas, ¿no? De lo que decíamos antes, de saber cartografiar los procesos, hacer buenos mapas que la gente los entienda, ¿no? Luego, planificar territorios con riesgo, ¿no? Porque en España somos uno de esos países a nivel mundial con mucha peligrosidad natural y tenemos que empezar a saber convivir con el riesgo, ¿no? Y somos un país de acogida, de inmigrantes, de multiculturas. Todo esto tenemos que saber gestionarlo en el territorio, ¿no? Ahí está la geografía. Ujú. ¿Y cómo afecta todo lo que tiene que ver con el Big Data, con la inteligencia Sí. artificial en la geografía? ¿Va a tener un impacto importante? ¿Va a hacer cambiar bueno, pues esa concepción de la geografía tradicional, esa que decías tú, ¿no? De los mapas y los Sí, ríos? sí. ¿Cómo puede afectar todo esto y cómo puede ser la geografía del futuro, ¿no? Pues mira, es la geografía, efectivamente, ¿no? Ahí se abre un campo tremendo, ¿no? De hecho, ya se están desarrollando aplicaciones concretas para el caso de las cartografías, ¿no? Cartografías que tienen que ser dinámicas, que no pueden ser estáticas, como hasta ahora hemos entendido, nos daban el atlas y con ese atlas pasábamos una década con el mismo atlas, no. Ahora, la dinámica de las sociedades es muy, muy rápida, ¿no? Y los procesos naturales también, como estamos viendo, especialmente los climáticos, tenemos que ir adaptando constantemente. Ahí el tratamiento de datos, las cuestiones de inteligencia artificial están favoreciendo y lo van a hacer mucho más en el futuro a la geografía, ¿no? Necesitamos, y se está trabajando, herramientas para alertar a la sociedad, a una población, en caso de que venga un peligro, una inundación, un terremoto, y saber pues por dónde tengo que evacuarlos para evitar zonas que sean peligrosas para su vida.
bueno, todo eso nos lo da el tratamiento de datos y procesos que ahora se empiezan a aplicar de inteligencia artificial, ¿no? Por tanto, sí, la geografía es una de esas disciplinas que con mayor motivo tiene que acoger y está acogiendo pues todas estas nuevas herramientas que se presentan, ¿no? Porque es necesario. La geografía es dinámica, es movimiento, es relación entre personas, relación con el medio, y esto siempre es dinámico. Uh-huh. ¿Y cómo afectan los nuevos canales de comunicación, no? Porque como hablabas de las situaciones de emergencia, de crisis, de, bueno, pues ahora sí Sí. estamos todos pendientes, ¿no? Pero ¿cómo afecta toda esa comunicación en el tema de, ¿no? de la geografía? Esos Pues canales, sí. sí, pues mira, es fundamental. Bueno, toda la sociedad lo ha vivido con la puesta en marcha de redes sociales, nuevos canales y demás, ¿no? En geografía también, ¿no? Cada vez hay pues un interés mayor por estas cuestiones geográficas. Lo hemos visto pues en las inundaciones que tuvimos hace unas semanas, ¿no? En zonas del litoral mediterráneo. Lo hemos visto ahora con la erupción de La Palma. La gente quiere información al minuto, información veraz, que tenga base científica, ¿no? Y ahí está la labor que podemos hacer desde las disciplinas científicas, ¿no? No dejarnos guiar bueno, porque de esto también hay mucho en las redes, ¿no? Noticias falsas o bulos que van corriendo y tal, ¿no? Sino ofrecer evidencias y verdades que vienen de investigaciones científicas, a veces se llevan desarrollando durante años, pero pues se ponen, digamos, a la palestra con ocasión de este tipo de fenómenos tan impactantes, ¿no? Y para eso son necesarias las redes sociales, ¿no? Siempre trabajando desde la verdad de los datos, la verdad de la evidencia científica, eso es fundamental. Y la constante comunicación a la sociedad. Para mí hay una pieza fundamental que debemos hacer desde las universidades, pero también desde los profesionales que se dedican por ejemplo, de la geografía, a la planificación del territorio, es la comunicación constante con la sociedad, ¿no? Todo aquello que vayamos trabajando, investigando, modelizando, tenemos que ir mostrándolo de la manera más sencilla posible. A veces es complicado, pero hay que intentarlo de la manera más sencilla posible a la sociedad. Y para eso los nuevos canales de comunicación son fundamentales, sí. Porque ahora mismo para poder informarse sobre cuestiones, yo no sé, como lo desconozco, te lo pregunto, alguien que quiera saber sobre temas de geografía, ¿a qué fuentes puede una persona que esté escuchándonos, que como yo, por ejemplo, yo quiero estar bien documentada, ¿qué fuentes hay, no? Para poder Sí, dirigirme. mira, hay primero las instituciones oficiales, ¿no? Pues Ujú. está el Instituto Geográfico Nacional, está también para la parte de la geología, de la erupción de La Palma, el Instituto Geológico y Minero de España. Es decir, tenemos los organismos oficiales. Luego están los colegios profesionales o asociaciones temáticas, la Asociación Nuestra de Geografía, el Colegio de Geógrafos de España, ¿no? Ahí vamos a encontrar, la sociedad puede encontrar información, recursos didácticos, cartografías, mapas, noticias, documentos muy interesantes, ¿no? Y luego está la labor personal que hacen personas, ¿no? Que cada uno puede hacer a través de sus redes, de sus blogs. En geografía hay muchos, pues vinculados con los mapas, vinculados también con los procesos de riesgo natural. Bueno, haciendo una búsqueda en Google, lo importante es que siempre sepamos, cuando entramos en una página de estas, que sepamos la fuente, de dónde viene eso, quién avala esa información, quién está detrás y que nos merezca un crédito y porque sea serio, ¿no? Eso es fundamental, no dejarnos guiar por el primer enlace que vemos en nuestra búsqueda y tal, no, vamos a hacer dedicar unos minutos, vamos a hacer una búsqueda, un rastreo y me voy a quedar con lo que me parezca más fiable, ¿no? Ujú. Pues hemos llegado ya al final, Jorge, se ha Oh, pasado, te pasa volando, como diríamos, ¿no? se ¿Verdad? pasa muy rápido. A mí no me gustaría despedirnos, antes de despedirnos, darle las gracias al profesor José Vicente Sánchez Cabrera, Hombre, bueno, pues sí, claro. bueno, pues fue la persona que me habló de ti en una conversación, en una comida, y me dijo, tienes que hablar con Jorge porque tiene cosas muy interesantes. Y bueno, desde aquí darle las gracias porque desde luego que yo me he quedado con ganas de poder hablar de muchos más temas y me quedo con una frase que has dicho, Jorge, que es que el cambio climático es una oportunidad.
En efecto, y nos obliga a trabajar desde ya. Es también el mensaje importante que tenemos que dar, ¿no? Y bueno, un saludo a José Vicente, por supuesto, y gracias a ti, Amalia, por la amabilidad y el interés de todas estas acciones de comunicación que yo creo que son necesarias en este mundo del siglo XXI, ¿no? En el que vivimos, sí, sí. Pues sí, tenemos un reto todos por delante y yo creo que los geógrafos y las geógrafas vais a estar de plena actualidad y vamos a tener que recurrir mucho a vosotros. Pues muchas gracias, Jorge, por tu tiempo, por haber estado en este espacio. Muchas gracias también a las personas que nos habéis seguido en directo a través de Twitch y de YouTube. Y bueno, y a aquellas personas que nos veréis en diferido también en el canal de YouTube y en formato podcast en los canales de iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Un saludo y hasta una próxima edición. Muchas Hasta gracias. luego.